Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este estudio de este día. Estamos muy felices de que puedas estar con nosotros en esta ocasión estudiando la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Hoy vamos a estudiar acerca del tema santificados en su justicia. Ese es el título del tema que hoy vamos a estudiar. Antes de iniciar nuestro estudio en esta ocasión, les invito a que podamos orar al Señor. Querido Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, al Espíritu Santo que pueda darnos entendimiento sobre tu palabra en esta hora. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si alguna vez te habrás preguntado qué significa justificación. Bueno, la justificación es el momento cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, es decir, nos arrepentimos de nuestro pecado. Le pedimos perdón al Señor y Él nos declara inocentes. Oye esto. No porque tengamos algo bueno en nosotros, sino porque la justicia perfecta de Cristo nos cubre. Es decir, somos declarados inocentes porque nos imputa su justicia en nuestra vida espiritual. Eso es justificación. Y la justicia de Cristo, ¿qué cosa es la justicia de Cristo? La justicia perfecta de Cristo se puede entender de la siguiente manera. En el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba al santuario, especialmente al lugar santísimo, y ese día llevaba sangre de cordero. Y en la tapa del arca del pacto, esa tapadera se llamaba el propiciatorio. Colocaba sangre de cordero en esa tapadera, y entonces la ley que estaba adentro obtenía justicia, porque la ley decía que debía morir el transgresor. ¿Recuerdan ustedes que Adán y Eva habían caído en pecado y por ese pecado todos los descendientes de Adán habrían nacido con la naturaleza inclinada hacia el pecado? Así que entonces la ley decía que todo transgresor debía morir. En ese sentido, todos los seres humanos merecíamos morir porque todos hemos transgredido la ley de Dios. Primera Juan 3:4 dice que el que comete pecado es el que transgrede la ley, pues la transgresión de la ley es el pecado. Por lo tanto, todos nosotros merecíamos morir. Pero cuando el sumo sacerdote colocaba sangre en la tapadera, claro que esto era simbólico, representaba la sangre inocente que Cristo derramaría por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Esa era la justicia perfecta de Cristo, de manera inconcebible y de manera inimaginable, y será objeto de estudio este tema. Sabemos que en el cielo allí en el cielo, vamos a estar estudiando cómo es posible que en la cruz del Calvario se unió la misericordia y la justicia. Sí, la justicia, porque la ley que demandaba muerte obtuvo justicia cuando Cristo murió. Sí. Y misericordia porque a través de la muerte de Cristo todos nosotros podemos obtener redención mediante la justicia y misericordia de Cristo. Ahora bien, nuestra lectura bíblica la encontramos en Apocalipsis 14:12, que nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora, si regresamos un poco, notarán que el título del tema es Santificados en su justicia. ¿Qué significa santificados en su justicia? Es decir, lo que cada uno de nosotros, después de haber conocido y después de habernos entregado a Cristo, podemos realizar
podemos hacer bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la cobertura de la justicia de Cristo, podemos aprender a ser santificados por medio de la justicia de Cristo Jesús. Por eso Apocalipsis nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora bien, la pregunta más grande que nosotros podemos hacernos es: ¿puede el hombre obedecer la ley? ¿Puede el ser humano obedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios? Dentro de nuestra iglesia existen 2 líneas de pensamiento. La primera línea de pensamiento nos dice que nadie puede obedecer la ley de Dios. Solo Cristo fue perfecto. Y seremos perfectos y obedientes hasta cuando Cristo venga y nos cambie de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza, de una naturaleza caída, a una naturaleza espiritual. Hasta en ese momento seremos, según esta línea de pensamiento, obedientes a Dios. Debemos tener cuidado con esta línea de pensamiento también. ¿Por qué razón? Porque existe un extremo en el que muchos van y dicen: bueno, señores, como no podemos ser salvos, como no podemos ser obedientes, ni perfectos en esta tierra, entonces hagamos lo que queramos, que al final, de todas maneras, el Señor nos dará una naturaleza espiritual no pecadora. A esa línea de pensamiento y a ese extremo se le conoce como la gracia barata, o también un extremo todavía más radical que podría llamarse el universalismo, en donde se considera que todos hagan lo que quieran hacer, que al final siempre seremos redimidos o salvados. Existe una segunda línea de pensamiento. Sí. Esta línea de pensamiento dice: sí podemos ser obedientes a la ley de Dios. Cristo hombre fue el ejemplo de que sí podemos ser obedientes a los mandamientos de la ley de Dios. También con esta línea de pensamiento hay que tener un cuidado, y es no caer en el extremo del radicalismo, en donde las personas consideran que la salvación depende única y exclusivamente de ser obedientes a los mandamientos de Dios. En ese caso caeríamos en el error de salvos por obras. Así que entonces tenemos estas 2 líneas de pensamiento. Si regresamos un poco a la lectura bíblica, vamos a darnos cuenta que nos dice el profeta Juan: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora bien, para ubicar este pasaje cronológicamente, necesitamos consultar el comentario bíblico adventista, que nos dice lo siguiente. Nos dice allí que este texto se aplica más exclusivamente a todos los cristianos que viven después de 1844 y justo antes de que se cierre el tiempo de gracia, es decir, en el fuerte pregón. En el fuerte pregón se predicará un mensaje en donde miles de personas saldrán, escucharán el llamado a salir de Babilonia, y ellos son los que merecen, y claro, todos los que hasta ese momento han sido sellados, merecen este pasaje de decirles: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En otras palabras, que según el profeta Juan y según el comentario bíblico, este pasaje
sí nos dice que el ser humano puede obedecer fielmente los mandamientos de Dios. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿esto es correcto? Pues veamos lo que nos dice el mismo apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, es por amor que debemos guardar los mandamientos de Dios. No es por otra cosa. Ahora, ¿cómo es que el ser humano puede sentir amor por Cristo Jesús? Es que solamente el amor a Cristo Jesús, que provoca la obediencia a los mandamientos de Dios, solo puede venir después de haber sido salvados. Solamente puede venir después de haber comprendido el Evangelio, después de haber entendido el sacrificio de Cristo en el Calvario, después de habernos arrepentido de nuestros pecados y después de haber sido justificados por Cristo Jesús en una entrega completa a Él. Solamente después puede venir esa obediencia a los mandamientos de Dios, porque es por amor a Cristo. Nadie, absolutamente nadie, que haya experimentado ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que haya conocido ese mensaje poderoso, nadie puede estar apartado de sentir ese amor que se siente por Cristo Jesús cuando entendemos el mensaje del Evangelio de salvación. Esto es interesante. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Hace algunas décadas atrás, la forma en que se usaba, especialmente en el campo, por lo menos en mi país, para poder conquistar a una chica, es que se debía ir al pozo. Los muchachos iban al pozo, pues había un pozo comunitario. Y en ese pozo se escondía hasta que llegara la chica que a él le gustaba. Generalmente, las que iban al pozo a traer agua y esas cosas para la casa eran las chicas más jóvenes, pues estaban más fuertes. Y los chicos iban y se escondían. Para cuando llegara la chica que a ellos les gustaba, salía y podía hablar con la chica. Así que después de algún tiempo de estarse en ese ejercicio de esconderse y salir y platicar con ella, la chica le decía, bueno, si usted va en serio y de verdad me quiere, vaya a la casa y pida permiso para poder llegar como mi novio oficial. Y el chico hablaba con sus papás y le decía, papás, quiero que vayan a pedir permiso para que yo pueda llegar a la casa de esta chica porque me gusta. Los padres iban, hablaban con la familia, decían, mi hijo está enamorado de su hija y quiere pedir permiso para poder llegar como su novio oficial. Y el padre de la chica, bueno, consentían las familias y este chico comenzaba a llegar de manera oficial a la casa como novio de aquella chica. Después de pasado algún tiempo, el amor iba en aumento y esta chica decía, si de verdad me ama, entonces pida la mano porque me voy a casar con usted. Este chico se preparaba entonces, traía a sus padres y hablaban con los papás de esta chica y le decía, nuestro hijo se quiere casar con su hija y queremos pedir el permiso para que se puedan casar. Y finalmente llegaba el momento del matrimonio. Una cosa hermosa. Esto nos hace entender que es por amor que nosotros podemos ser obedientes a los mandamientos de Dios. Por amor al sacrificio de Cristo Jesús. Es únicamente por ese amor incomparable que podemos decirle, sí Señor, queremos ser obedientes a ti. Ahora bien, miren lo que nos dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, tomo 3, página 154.
Cristo redimió el desgraciado fracaso de la caída de Adán y fue vencedor, testificando así ante los mundos no caídos y ante la humanidad caída que los seres humanos podían guardar los mandamientos de Dios por medio del poder divino que el cielo les concedía. Jesús, el Hijo de Dios, se humilló y soportó la tentación por nosotros y venció en favor de nosotros para mostrarnos cómo podemos vencer así con los lazos más estrechos. Vinculó sus intereses divinos con la humanidad. Así que entonces Jesús demostró con su vida, al hacerse uno como nosotros, que nosotros sí podemos guardar los mandamientos de Dios. Y algunos de ustedes en este momento estarán pensando, wow, pero ¿cómo es posible? Si somos tan débiles. Claro está que el hombre solo nunca podremos. Pero aquí Cristo nos dice que en la condición de humanos sí podemos lograr obedecer los mandamientos de Dios. Veamos una siguiente cita que la encontramos en Ser semejantes a Jesús, página 38, párrafo 2. Mediante su palabra y su ejemplo práctico, el Hijo unigénito del Dios infinito nos ha legado un modelo sencillo que debemos copiar. Mediante sus palabras, nos ha educado para que obedezcamos a Dios. Y mediante su propio ejemplo, nos ha mostrado de qué modo le podemos obedecer. Su deseo es que cada ser humano realice esta mismísima obra, que obedezca a Dios inteligentemente y que por precepto y ejemplo enseñe a otros lo que deben hacer para transformarse en hijos obedientes de Dios. Miren qué interesante. Aquí de nuevo nos dice que sí podemos ser obedientes a los mandamientos de Dios. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros podemos ser obedientes de Dios? Porque a estas alturas tú estarás diciendo, es imposible que yo, como ser humano, con todas esas luchas que llevo, pueda ser obediente a Dios. Mira lo que nos dice San Juan 14, 16 y 26. Miren qué interesante. Primeramente, porque el primer versículo que leímos de Juan nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero en otras palabras, el versículo 16, eso es el versículo 15. El versículo 16 nos explica, además, entre líneas, que solamente sintiendo amor no podemos obedecer. Nos dice además, el versículo 26, solamente cómo es posible obedecer a Dios. Dice el 16. Primeramente vamos a leer el 15, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora miren cómo dice el 16. Y yo, pensando en aquellos que decían, no, pero ¿cómo es posible que yo voy a poder obedecer los mandamientos? Es una tarea difícil, imposible de lograr. Y luego dice el 16, y yo rogaré al Padre. Es decir, si amamos a Cristo y queremos obedecerlo, dice Cristo además, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mas el consolador, dice el 26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En otras palabras, mis queridos hermanos, la obediencia a Dios se requiere de dos cosas. Número uno, primeramente haber sido redimidos de la condenación del pecado. O por lo menos tres aspectos que quiero que veamos. Número dos,
Una vez habiendo sido redimidos, entendemos el sacrificio de Cristo y amamos a Cristo. Y por amor a Cristo decidimos en nuestro corazón ser obedientes a Dios en sus mandamientos. Pero nos encontramos con una tremenda realidad, que no podemos ser obedientes solamente por querer ser obedientes. Necesitamos del Espíritu Santo en nuestra vida. Solamente así, según lo que nos dice Juan, es que podemos obedecer los mandamientos de Juan 14:15. Es solamente por medio del Espíritu Santo. Mira lo que nos dice la sierva del Señor, de nuevo, en Mensajes Selectos, tomo 3, página 153, párrafo 3, nos dice: el Redentor del mundo pasó por el mismo terreno donde Adán cayó por haber desobedecido la ley expresa de Jehová. Y el unigénito Hijo de Dios vino a nuestro mundo como un hombre para revelar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. Qué impresionante, más claro nada. Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán. Y él afirmaba que toda la raza humana estaba bajo su dominio. Miren qué interesante, qué contraste tremendo. Primeramente, Cristo viene en lugar de Adán para demostrar que tanto Adán como nosotros sí podíamos ser obedientes a la ley de Dios. Adán no pudo, nos heredó una maldición. Jesús viene para demostrar que sí era posible, que sí podemos ser obedientes a la ley de Dios. Ahora fíjense, ¿cuál es el invento de Satanás? ¿Cuál es el engaño de Satanás? Hacerle creer al hombre que ninguna persona en este mundo puede guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán, y que toda la raza humana está bajo su dominio. Ahora, ¿de dónde proviene la idea entonces de que no es posible guardar los mandamientos de Dios, obedecer los mandamientos de Dios? De Satanás mismo. Satanás es el que dice que no es posible obedecer los mandamientos de Dios. Ojo, tengan cuidado aquellas personas que dicen que no es posible obedecer los mandamientos de Dios, porque ese es el engaño de Satanás. Esa es la teoría de Satanás, y ha convencido a muchos para que les ayude a predicar este mensaje, un error de que el hombre no puede ser obediente. Miren qué interesante. Y ese mensaje está siendo predicado por muchos de nuestros hermanos dentro de nuestra iglesia. Es decir, que muchos es probable que lo estén haciendo inconscientemente, pero que cuando vean estas citas en donde nos dice claramente el espíritu de la profecía que es Satanás el autor de esa idea de que el hombre no puede ser obediente, seguramente entenderán de una vez por todas que el ejemplo más vivo de que sí podemos ser obedientes es la vida perfecta de Cristo Jesús cuando vino a la tierra como hombre. Miren la siguiente cita. Mensajes Selectos, tomo 3 de nuevo, página 154, párrafo 1, nos dice: el Hijo de Dios se colocó en lugar del pecador y caminó por el mismo terreno en donde Adán pecó y soportó la tentación en el desierto, que era 100 veces más fuerte de lo que alguna vez tendría que soportar la raza humana. Jesús resistió las tentaciones de Satanás de la misma manera en que cualquier alma tentada puede resistir, remitiéndolo al registro inspirado y diciendo: escrito está. Cuando nosotros nos referimos a la palabra de Dios, no habrá tentación que pueda prevalecer ante nosotros, porque nosotros podemos hacerlo como Cristo lo hizo, pero solos no, solos es imposible. Miren,
esta siguiente cita, que también está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 154, párrafo 3. El Espíritu Santo fue prometido para estar con los que estaban luchando por la victoria, como demostración de una fortaleza total, capacitando al agente humano con poderes sobrenaturales e instruyendo al ignorante en los misterios del reino de Dios. A ver, dejemos acá, momento. El Espíritu Santo nos puede dotar con poderes sobrenaturales para obedecer la ley de Dios. Sí, es que el ser humano solo, sin el Espíritu Santo, no podremos ser obedientes. Es por el poder sobrenatural que nos da el Espíritu Santo que podemos ser obedientes a la ley y los mandamientos de Dios. Que el Espíritu Santo sea el gran ayudador es una maravillosa promesa, mis hermanos, porque de otra manera es imposible obedecer a los mandamientos de Dios. Ahora, fíjense esta pregunta. ¿De cuánta ayuda habría sido, nos dice la sierva del Señor, de cuánta ayuda habría sido para nosotros que el Hijo unigénito de Dios se hubiera humillado soportando las tentaciones del engañoso adversario y combatido contra él durante toda su vida sobre la tierra, y muerto, el justo por los injustos, para que la humanidad no pereciera si el Espíritu no nos hubiera sido dado como un agente regenerador constante y activo para hacer eficaz en nuestras vidas lo que hizo el Redentor del mundo? Interesante. Ahora, quiero con ustedes ir terminando este mensaje con la siguiente cita. El Espíritu Santo prometido, a quien él había de mandar después que ascendiera a su Padre, está constantemente trabajando para atraer la atención al gran sacrificio oficial hecho en la cruz del Calvario, y para desarrollar ante el mundo el amor de Dios hacia el hombre, y para abrir ante el alma culpable las cosas preciosas que hay en las Escrituras, para presentar a las mentes entenebrecidas los rayos brillantes del sol de justicia, las verdades que hacen que sus corazones ardan dentro de ellos por haberse despertado el conocimiento de las verdades referentes a la eternidad. Qué interesante, mis queridos hermanos. Y por último, quiero decirles lo siguiente. La justicia de Cristo, su perfecta obediencia a las demandas de la ley, nos da garantía de que el hombre caído puede ser obediente a los mandamientos de Dios. Esto solo puede ser posible mediante la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano. Una vida de oración, estudio y consagración a Dios nos dará la oportunidad del poder sobrenatural del Espíritu Santo. La pregunta que debemos hacernos es: ¿tenemos el Espíritu Santo? Si tú y yo en este momento no estamos obedeciendo los mandamientos de Dios, es sencillamente porque no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo llegue a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo entre en nuestro ser, nos capacitará para poder ser fielmente obedientes a los mandamientos de Dios. Pero antes de eso, necesitamos llevar una vida de consagración, una vida de entrega a Cristo Jesús, como lo estaban aquellos 120 en el aposento alto. Solamente por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas lograremos ser fieles obedientes de los 10 mandamientos de Dios. Es el momento entonces para que tú y yo le entreguemos nuestra vida a Cristo Jesús
y le digamos: Padre eterno, necesito el Espíritu Santo en mi vida, porque anhelo con todo mi corazón obedecer tus santos mandamientos. Ora conmigo. Querido Dios, te damos gracias, porque a través de tu palabra hemos encontrado que sí podemos ser obedientes a los mandamientos, pero solamente a través de la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy suplicamos, pedimos, rogamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para poder lograr la victoria en Cristo Jesús en nuestra vida sobre las tentaciones y sobre los ataques del enemigo. Hoy nos humillamos delante de ti y ahora, Señor, perdona nuestros pecados y acéptanos como hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.